Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerle las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha recordado a través de Doctrina de la Fe que para que los sacramentos sean válidos tienen que celebrarse conforme a lo que establece la Iglesia. El obispo de Malta ha defendido la supresión del celibato sacerdotal para evitar la doble vida de los sacerdotes. Le ha respondido el obispo de Alicante, Monseñor Munía. El cardenal Ambongo ha declarado que la publicación de Fiducia Supplicans ha supuesto un duro golpe a la credibilidad del sínodo sobre la sinodalidad. Las conferencias episcopales de Europa y África han firmado un convenio por el que los sacerdotes africanos serán enviados a Europa a ocupar cargos pastorales. El presidente norteamericano Biden ha hecho del aborto el eje de su campaña electoral para ser reelegido, según denuncia el obispo de Arlington. Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Fernández, ha recordado que la fórmula de los sacramentos, para que sean válidos, tiene que ser pronunciada con exactitud. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publica una nota titulada Gestis Verbique, reiterando que las palabras y elementos establecidos en el rito esencial de cada sacramento no pueden cambiarse porque tales cambios invalidan el sacramento. A diferencia de Fiducia Supplicans, este documento fue presentado, discutido y aprobado por los cardenales y obispos que son miembros del dicasterio y estuvieron presentes en la reciente asamblea plenaria. Esta comunicación pone de relieve que las fórmulas y los elementos materiales que forman el núcleo de los sacramentos son inamovibles y que cualquier cambio invalida el sacramento negando su existencia. El documento fue introducido por el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien se refirió a la creciente frecuencia de sacramentos celebrados de manera inválida debido a modificaciones no autorizadas. Estos cambios han generado situaciones en las que los afectados deben repetir el bautismo y la confirmación. Citó ejemplos de modificaciones en la fórmula del bautismo que han invalidado incluso ordenaciones sacerdotales, enfatizando que, aunque la Iglesia permite la creatividad en otros aspectos de su misión pastoral, ésta se convierte en una manipulación indebida cuando se trata de los sacramentos. La nota explica que los sacramentos son acciones a través de las cuales Dios manifiesta y realiza su plan de salvación, lamentando las ocasiones en que las celebraciones litúrgicas no se adhieren completamente a los ritos estipulados por la Iglesia. El documento insiste en que la materia y la forma de los sacramentos, que son elementos esenciales para su validez, no pueden modificarse por individuos o comunidades. No solo es ilegal alterar las palabras o elementos materiales, sino que también afecta a la validez del sacramento celebrado. Monseñor Scicluna, obispo de Malta y secretario de Doctrina de la Fe, ha pedido el fin de la obligatoriedad del celibato sacerdotal. Le ha respondido Monseñor Munía. El arzobispo de Malta, Monseñor Scicluna, sigue en su cruzada para acabar con el celibato permanente como condición para recibir el sacramento del orden en la Iglesia de rito latino. En una entrevista sostiene que dicha medida acabaría con la doble vida de los sacerdotes. Lo que se aprende con la experiencia es que hay que tener en cuenta la fragilidad humana y el hecho de que las personas maduran en situaciones diferentes, se encuentran en el lugar diferente psicológica y espiritualmente, dijo Scicluna. Esto es algo que la Iglesia, en su más alta autoridad, tendrá que decidir. A Monseñor Scicluna le ha contestado Monseñor Munilla. El obispo de Orihuela Alicante replica a sus argumentos. ¿No hay acaso matrimonios con doble vida? ¿Por qué se aleja de la evolución a favor del sacerdocio celibatario de la Iglesia Católica de Oriente y Occidente? ¿Cree que Dios da su gracia para la vocación a la que llama? ¿De verdad cree que el matrimonio es el remedio contra la infidelidad sacerdotal?
¿Acaso no existen multitud de matrimonios con doble vida? Y, por otra parte, ¿qué hacemos con los sacerdotes que se divorcian?, dice Monseñor Munilla. La evolución de la disciplina del celibato en la tradición de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha ido dando pasos a lo largo de los siglos, siempre en la dirección de una mayor adecuación con Jesucristo, el cual fue célibe. La propuesta del señor Scicluna supondría una involución por primera vez en la tradición de la Iglesia, alejando nuestra disciplina del sacerdocio celibatario de Cristo, añade el prelado alicantino. Por último, concluye Munilla, a muchos católicos nos gustaría saber si Monseñor Scicluna está haciendo declaraciones contra la ley del celibato desde su condición de miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe o si lo hace a título personal. Es por saber a qué atenernos. El presidente de las Conferencias Episcopales Africanas, Cardenal Ambongo, ha denunciado que Fiducia Supplicans ha desacreditado el sínodo de la sinodalidad. El cardenal congoleño Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, cabeza visible de la oposición del continente africano a Fiducia Supplicans, ha asegurado que la publicación de dicho texto se ha producido entre las dos sesiones del sínodo sobre sinodalidad, lo que ha creado la idea errónea de que el documento es fruto de las discusiones sinodales. Ambongo ha constatado que Fiducia Supplicans no solo es un texto que, tal y como señalaron los obispos africanos, rompe con la doctrina y la moral de la Iglesia, y ha producido una reacción airada de los fieles católicos del continente, sino que acaba con la idea de que la Iglesia está en una nueva fase de sinodalidad en que todos son escuchados y no se toman las decisiones sin consultar. El momento en que se publicó este documento fue perjudicial para el proceso sinodal, ha asegurado el purpurado, y ha añadido, desacreditó al sínodo a la sinodalidad. En una reciente entrevista concedida al diario italiano La Stampa, el Papa Francisco dijo que el rechazo de los africanos era por razones culturales. Lo de los africanos es un caso aparte, porque para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. Desde nuestro punto de vista no lo toleran. Lo cierto es que aunque esas razones existen, la oposición de los obispos africanos a la bendición de parejas homosexuales es esencialmente de orden doctrinal y moral, como ocurre con conferencias episcopales de países europeos donde no existe esa oposición cultural a las uniones homosexuales, sino todo lo contrario. África va a evangelizar Europa, enviando sacerdotes para ocupar los puestos en las parroquias que no pueden ser atendidas debido a la crisis de vocaciones. Los obispos católicos de África y Europa han llegado a un acuerdo para llevar a cabo programas de intercambio pastoral entre los dos continentes, lo que permitiría a los sacerdotes en África ser destinados a Europa y viceversa. También se ayudaría a la formación del clero africano. En una declaración conjunta después del 7º seminario conjunto de 4 días de los representantes del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar y del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, los obispos expresaron su compromiso de profundizar nuestra relación y llevar a cabo acciones concretas que reflejen nuestra unidad en Cristo. Proponemos un intercambio sano, misionero y pastoral entre las conferencias de Europa y África. Buscamos integrar valores africanos como el sentido de comunidad y la familia en la vida parroquial, y abogamos por un programa saludable de intercambio de sacerdotes entre nuestros continentes, dice el acuerdo. La colaboración, según se afirma en la declaración fechada el 25 de enero, se extenderá a la formación y al discernimiento comunitario, llevados a cabo con espíritu de humildad y respeto mutuo entre nuestras iglesias. El aborto se ha convertido en el tema central de la campaña electoral a favor de la reelección del presidente católico norteamericano Biden. Un informe federal publicado recientemente muestra que en los 3 años que se llevan de la presidencia de Joe Biden, cerca de 2.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se entregaron a empresas abortistas como Planned Parenthood. Una senadora denuncia que se llegaron a traspasarles fondos destinados a la pandemia por COVID. Planned Parenthood y 2 grupos abortistas internacionales
recibieron 1.890 millones de dólares en fondos federales entre el 2019 y 2021. Esto permite a estas organizaciones abogar por el aborto sin límites. A pesar de que la ley federal prohíbe el gasto de fondos federales para abortar, los contribuyentes estadounidenses están financiando abortos en el extranjero. Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos de Estados Unidos, recibió una media de casi 600 millones de dólares al año en financiación federal. Este dinero procedía de subvenciones federales, reembolsos de subvenciones federales de Medicaid, Medicare y CHIP, y del Programa de Protección de Cheques COVID-19. La senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, una de las legisladoras que solicitó el informe de la GAO sobre la financiación federal del aborto, criticó que Planned Parenthood recibiera ayudas también por la pandemia de COVID. Mientras las pequeñas empresas luchaban por llegar a fin de mes durante la pandemia, Planned Parenthood desvió ilegalmente más de 90 millones de dólares del Programa de Protección de Cheques, diseñado específicamente para ayudar a nuestras tiendas familiares a mantener sus puertas abiertas. Dado que el programa de protección de cheques debía ayudar a las pequeñas empresas, las que tenían más de 500 empleados no podían acogerse a él. Planned Parenthood tiene 16.000 empleados en todo el país y, sin embargo, la administración Biden concedió casi 100 millones de dólares en ayudas al grupo. Por su parte, el obispo de Arlington y secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor Burbidge, ha denunciado que el presidente Biden haya hecho del aborto el eje central de su campaña electoral para la reelección en el cargo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el efecto que la publicación de Fiducia Supplicans ha tenido sobre el sínodo de la sinodalidad. África ha ocupado la actualidad de la Iglesia esta semana y por dos motivos importantes. En primer lugar, se ha firmado un protocolo de intercambio de sacerdotes entre el organismo que agrupa a todas las conferencias episcopales europeas y su homólogo que agrupa a las conferencias episcopales africanas. Por este protocolo, sacerdotes africanos podrán venir oficialmente a trabajar en Europa y a ocupar tantos cargos en parroquias que están abandonadas por falta de clero. A la vez, los europeos se comprometen a ayudar a los seminarios africanos, sobre todo con dinero. Cabe la posibilidad de que algún sacerdote europeo vaya a trabajar a África. Esto efectivamente es posible, pero en este momento creo que es poco probable. Se produce así un fenómeno a la inversa de lo que ocurrió en el siglo XIX. En aquella época fueron muchísimos los sacerdotes europeos, sobre todo de fundaciones religiosas, padres blancos, combonianos, y de muchos otros que fueron a evangelizar el África subsahariana. El cristianismo estaba empezando a desarrollarse allí y había muy poco clero nativo. Era una iglesia que nacía, era una iglesia que empezaba. Ahora es África la que viene a evangelizar a la vieja Europa, pero el motivo es justo el contrario. En Europa la iglesia es una iglesia que en este momento está muriendo. Confiemos en que los sacerdotes africanos que vengan a Europa no se dejen infectar por el virus libertario que es el de la acomodación al mundo y que es el que está matando la Iglesia en el viejo continente. La otra noticia de la semana relacionada con África la ha protagonizado un cardenal, el cardenal Ambongo, congoleño, que es el que preside ese organismo de las conferencias episcopales africanas. Ambongo ya fue noticia hace unas semanas cuando, en nombre del episcopado africano, rechazó la declaración Fiducia Supplicans que permite la bendición a parejas en situación irregular, heterosexuales u homosexuales. Aunque después ese rechazo fue pactado y por lo tanto se suprimieron algunas de las cosas que habían sido dichas por los episcopados africanos,
para no hacer más sangre, y se permitió que el motivo fundamental del rechazo fuera la cultura africana, es verdad que aquel gesto de los africanos con Ambongo a su cabeza fue decisivo a la hora de ver que Fiducia Supplicans no contaba con el apoyo, yo diría incluso mayoritario, de la Iglesia. Pues bien, Ambongo ahora ha hecho unas nuevas declaraciones y ha puesto el dedo en la llaga en un problema que estaba ahí latente y del que muchos estaban hablando, sin atreverse a decirlo. En unas declaraciones ha dicho que la publicación de Fiducia Supplicans, en medio de los dos sínodos sobre la sinodalidad, ha sido una publicación dañina para la sinodalidad y dañina para el proceso sinodal, y que ha desacreditado, son palabras suyas, ha desacreditado tanto el sínodo de la sinodalidad como la propia sinodalidad. No ha hecho más que decir lo que muchos piensan. Si reúnes a la gente, la convocas supuestamente para ser escuchada, si el tema es precisamente la escucha, y si después, no mucho tiempo después de que se ha hecho ese primer sínodo, se publica un documento tan importante, que estaba escrito ya desde antes y que no es discutido en el sínodo, ¿qué es lo que hay que pensar? Porque en el sínodo, en la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad, de los 28 grupos de trabajo, en 26 de ellos ni siquiera se planteó la posibilidad de la bendición de las parejas homosexuales. Ni siquiera se planteó, solo se planteó en 2 de los 28 y aún así ni siquiera con mayoría. Y eso que había un número considerable de laicos y religiosas con derecho a voto. Y sin ese número de invitados con derecho a voto, posiblemente las conclusiones del sínodo hubieran sido aún más coherentes con la doctrina de la Iglesia. Bueno, las preguntas son evidentes. Como algunos piensan, ¿es que acaso el sínodo de la sinodalidad no fue más que una excusa, una coartada que se buscaba para que después se pudiera decir que cosas como la Fiducia Supplicans se publicaban porque tenían el apoyo del sínodo? Es que, repito, como muchos piensan y el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa, es que en realidad de lo que se trata no es de escuchar, sino de hacer lo que se tiene previsto hacer. Y si no sale el resultado en la escucha, el resultado que se quiere, da lo mismo porque de todas las formas se va a hacer. Es este cardenal africano el que ha dicho lo que muchos piensan. Fiducia Supplicans no solamente ha provocado un problema de rechazo en muchísima gente de la Iglesia, y no solo en el continente africano, sino que ha desacreditado el sínodo de la sinodalidad y la propia sinodalidad. ¿Qué escucha hay cuando los que han sido llamados para ser escuchados no son tenidos en cuenta? ¿Qué tipo de sínodo es el que se ha creado? ¿Es un sínodo dedicado a la escucha de la voz del pueblo de Dios, incluidos sus pastores? ¿O es una coartada que no ha salido bien y que tenía como objetivo la publicación de ese tipo de documento y en el fondo la modificación de la moral sexual de la Iglesia? Insisto, son preguntas que muchos se venían haciendo y que ahora el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa. Y esto nos lleva a una cuestión. Es una cuestión que quizá no es oportuna en este momento, pero que también está apareciendo en muchísimos medios de comunicación. ¿Quién será el próximo Papa?
El Papa Francisco tiene 87 años y para la edad que tiene goza de buena salud. Por lo tanto, desde ese punto de vista resulta inútil hacer quinielas de papables. Pero la situación de la Iglesia lleva a que estas quinielas se hagan, aunque mi opinión es que generalmente no sirven para mucho, pero ahí están. Y dentro de estas quinielas, en este momento, el papel del cardenal Ambongo cobra un gran protagonismo, precisamente porque está presidiendo ese organismo de conferencias episcopales de África que está demostrando ser el lugar de la Iglesia Católica donde hay más vitalidad, más fuerza para evangelizar y también más vocaciones. África está ocupando en este momento el puesto que antaño ocuparon los países europeos con su vitalidad y con su capacidad misionera. El hecho de que sean misioneros africanos los que vayan a venir ahora a evangelizar Europa es muy significativo. Y el hecho de que sea África quien se oponga a una declaración del Vaticano que mueve de alguna manera unas raíces tradicionales, dogmáticas, y el hecho de que sea este cardenal africano el que ponga sobre la mesa la crisis en que ha sido introducido el sínodo debido a la publicación de la Fiducia Supplicans, dice mucho sobre lo que puede ser el futuro. Al final de la etapa de San Pablo VI, la Iglesia estaba también en una profunda crisis, desde mi punto de vista no tan grave como la actual. Y los cardenales reunidos en el cónclave llamaron a alguien que venía del país más fiel y más católico de Europa, de Polonia. Me refiero que llamaron a San Juan Pablo II. Quizá en el futuro también los cardenales decidan, ante la crisis que vivimos en este momento, decidan llamar a alguien que viene de África, donde la vitalidad de la Iglesia todavía existe, y eso que están pagando muy caro el precio de ser católicos, porque están pagando el precio de la sangre. Como siempre, recemos. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página web www.magnificat.tv. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.